Entonces, el tema que nosotros trabajamos en esta semana 14 es el informe, muchachos. Yo quisiera pedirle a Génesis Núñez, si me está escuchando, que me lea, por favor, este texto. Génesis. El informe. El informe es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes, de hechos previsibles, partiendo de datos ya comprobados. Aunque esencialmente se compongan de datos, el informe contiene con frecuencia la interpretación del emisor, así como sus concisiones y recomendaciones en torno al problema que los motiva. Se trata de una elaboración ordenada basada en la observación y el análisis con el fin de comunicar algo sucedido o los resultados de una investigación. Ya, muchísimas gracias, Génesis. Entonces, estamos hablando de un informe y estamos hablando de un texto escrito, ¿no? De una comunicación, como nos dice aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver en la comunicación, muchachos? En ese informe, lo que se va a presentar es, de forma clara, precisa, organizada, un resumen de actividades, un resumen de hechos que ya pasaron. Yo no puedo informar algo o hacer un informe sobre algo que voy a hacer. Siempre un informe es de algo que ya se hizo, de algo que ya se concretizó. Ahora, ¿qué se puede colocar en el informe que nos adelanta al futuro? Podemos colocar alguna, como aquí se indica la palabra, algunas previsiones. Quiere decir algo que yo puedo entender que a partir de lo que yo ya hice, podría hacer. También puedo colocar recomendaciones. Quiere decir, si yo ya estoy dando una información de algo que ya se hizo, para mejorar esa situación, yo puedo recomendar algo en el informe. Siempre en un informe van recomendaciones. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en una institución y les piden un informe de actividades, de su trabajo, de lo que usted ha estado haciendo, usted hace ese recuento, informa sobre lo que ha hecho y con base en esa experiencia de lo que usted ha hecho, usted puede decir, yo, en base a esto que yo he hecho, recomiendo que las acciones a seguir, la continuidad de hechos o actividades, se den de esta manera. Por tanto, ya habiendo pasado por la experiencia, tengo elementos para recomendar tal o cual situación. Entonces, el informe es como que también nos permite valorar qué es lo que ha pasado, cómo se han dado las cosas. Por ejemplo, una persona que va a trabajar en una institución, primero se reúne con el jefe, se reúne con los inmediatos superiores, ¿no? Y le explican qué es lo que usted va a hacer en su trabajo. Pero también muchas veces cuando vamos a trabajar en un lugar nos dicen, tome, aquí está esta carpeta de los informes de la persona que trabajó antes que usted en ese espacio, en ese cargo. Entonces, para mí, para cualquiera de nosotros, llegamos a una institución, revisar los informes de las actividades que se han hecho en esa institución siempre va a ser muy útil. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que si yo llego a una institución y me mandan a leer, me dan los informes de la persona que estuvo antes que yo en ese trabajo, ¿de qué forma esa información, esos informes me van a ayudar? ¿Por qué será importante que yo lea esos informes antes de comenzar a trabajar? Tal vez para saber los problemas que ha habido antes. Ya, correcto, identificar los problemas que ha habido antes en esa institución, para también saber, muchachos, qué es lo que hacía la persona que estaba antes que yo en ese cargo, a qué se dedicaba, qué actividades le correspondía hacer, en qué ámbito, con qué departamentos tenía que trabajar. Entonces, un informe, yo llegar a un trabajo nuevo y coger los informes de lo que ya se ha hecho, me va a permitir orientar mi trabajo. Estoy en este trabajo, esto se ha hecho, yo también voy a hacer igual o voy a mejorar tal cosa. ¿Por qué? Porque en esos informes vendrán recomendaciones que dejó esa persona que estuvo antes que yo. Entonces deja las recomendaciones, yo tomo de esas recomendaciones y voy a buscar desarrollar, voy a buscar trabajar
en base a esas recomendaciones que dejó la persona que ya salió, que ya no está. Entonces, mantener contacto con los informes de trabajo en una institución siempre es muy importante. Nosotros hacemos informes de lectura, hacemos informes sobre actividades a las que asistimos. Ustedes asisten a una conferencia y un profesor le puede decir, a ver, hágame un informe sobre los temas tratados en la conferencia. Entonces, siempre el informe nos va a remitir, muchachos, al pasado, a lo que ya se hizo. Voy a informar lo que ya pasó. ¿Y cómo debe ser esta información? Clara, precisa, organizada. Incluso en los informes se busca muchas ocasiones colocar días, fechas, por tanto, día, hora, para poder tener una identificación clara de cuándo, cómo pasaron los hechos, los acontecimientos, las actividades, ¿no? Entonces, en todo informe es necesario que nosotros tengamos claro que debe ser muy preciso, muy conciso y que debemos llevar una ordenada secuencia de las actividades. Por eso es que incluso los informes, muchachos, cuando son informes de trabajo, son informes académicos con un profesor, generalmente se los enumera también. Informe número 1, informe número 2, con las fechas correspondientes. Esto para hacer un seguimiento adecuado de la información. El informe contiene hechos, actividades concretas, ¿no? El informe no es algo que yo creo porque me gusta o es una temática como en el ensayo, muchachos, que era una temática libre, que nosotros podíamos hacer un ensayo sobre lo que hicieron al inicio de nuestro curso, que era un ensayo, una redacción sobre el tema Mis sueños, ¿no? Donde ustedes plasmaron sus anhelos, sus aspiraciones, qué es lo que ustedes querían en su vida. Acá no, el informe no es de lo que yo sueño, de lo que yo pienso, o no es libre. El informe tiene que basarse en hechos, en pruebas, en acciones, en actividades. De ahí yo recojo información para elaborar mi informe. El informe no es un producto, por tanto, de una inspiración momentánea, sino va a buscar dar información sobre algo ya sucedido, sobre actividades, sobre trabajos, sobre acciones que ya se dieron. La intención del informe. ¿Para qué? ¿Para qué se hace el informe? Para llegar con una información clara, precisa, verídica, confiable a los lectores, a quienes van a leer ese informe, ¿no? Cuando trabajamos en una institución, en una empresa, en una agencia, en una institución cualquiera, el informe va a prestar información sobre la historia de esa institución, sobre las actividades de la institución, ¿no? Por ejemplo, en una cooperativa de ahorro y crédito, el informe anual deberá incluso presentar costos, números, valores, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con dinero, tiene que ver con préstamos, con ingresos, etcétera. Pero ya si yo hago un informe de actividades, vamos a decir, del comité pro mejoras de los barrios de Guaranda, por ejemplo, ¿qué haremos? ¿Qué ha hecho ese comité? Lo que vamos a informar en ese texto en ese documento es lo que ha hecho ese comité durante los 12 meses del año tal. No, informe anual de actividades. O sea, en el mes de enero se hizo esto, en el mes de febrero se hizo esto. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. De tal manera que vamos a informar, vamos a prestar cuentas, vamos a rendir cuentas, vamos a indicar qué se ha hecho mes a mes en ese contexto, ¿no? Con esa institución, con ese organismo, con ese grupo de personas. Las ventajas del informe son muestras de trabajo que se ha efectuado. ¿Por qué? Porque en este texto vamos a decir que se ha hecho. Muchachos, yo les pregunto, ¿un informe será solamente texto, solamente una redacción, o podrá contar con otros elementos anexos que puedan
ser evidencia de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosas piensan que puede ir en el informe que me ayuden a mostrar que sí es verdad que se han hecho esas actividades? ¿Qué creen ustedes, muchachos? En anexos, ¿qué ustedes colocan en un informe? ¿Qué les piden, por ejemplo, en los informes de la carrera? ¿Qué les piden los profesores que pongan como anexo, como evidencia? ¿Mm? Muchachos, Dayana, a ver, Imágenes de lo que estamos ya, haciendo. correcto. Imágenes, fotografías, ¿no? En algunos casos les piden vídeos, en otros casos les piden tablas, cuadros, gráficos. ¿Por qué? Porque son elementos que permiten sumar ideas y pruebas de que eso que yo estoy informando sí se dio, sí se realizó, sí se ejecutó, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros que cuando hablamos de informes, también debemos decir que esos informes van a pertenecer, van a quedar como archivo dentro de una institución, dentro de un grupo de trabajo, porque va a permitir hacer referencia a lo que ya pasó, a lo que ya se realizó. Pueden servir de base para tomar decisiones los informes. ¿Por qué? Porque si yo como directivo de una institución voy a revisar los informes, qué es lo que se ha hecho, voy a poder hacer una revisión de lo que se ha hecho y tomar decisiones para hacer cambios, nuevos trabajos, nuevas acciones en el futuro. Un informe siempre permite eso, ver cómo fue lo que estaban haciendo y entonces puedo proyectarme con nuevas actividades, con nuevas acciones hacia el futuro. Un informe no es solamente para que lo lea el jefe, un informe está abierto para que lo lea cualquier persona, por tanto, número indeterminado de receptores de esa información. Como les digo, yo llego a una institución y me dicen, vaya al archivo, revise los informes de la persona que estuvo en su trabajo para ver qué hizo y qué es lo que usted va a hacer. Por tanto, está abierto a amplias lecturas. Permiten también un informe en una institución, permite que el nuevo personal, las personas que ingresan a una institución, tengan conocimiento de lo que se ha hecho, de cómo se ha trabajado para poder ubicarse, para poder decir, bueno, ahora estoy yo aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer, no? Y un informe bien hecho permite orientar un buen trabajo y al mismo tiempo generar un espíritu de colaboración entre las personas que están en una institución y que van a ayudar a que se continúen desarrollando las acciones positivas, pero al mismo tiempo generar nuevas ideas, nuevas actividades dentro de esa institución. Los tipos de informes, muchachos, y esto es algo que ustedes tienen que revisarlo también para la APE que van a hacer. Los tipos de informes con sus correspondientes conceptos, por favor. De acuerdo a la materia, pueden ser científicos, de divulgación o mixtos. De acuerdo a las características textuales, pueden ser expositivos y pueden ser también analíticos. Los informes científicos. Denme un ejemplo de un informe científico. ¿En qué materia o sobre qué se podría hacer un informe científico, muchachos? Pregunto. Ustedes en la carrera han hecho informes, ¿no es cierto? Hasta ahora algunos profesores les han pedido informes, ¿sí? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí les han pedido informes? ¿Han hecho informes ustedes alguna vez? Katari, ¿usted ha hecho informes? María Cristina, Sí, Liz. ya ha hecho informes. Entonces, un informe científico será un informe relacionado a una determinada ciencia, a un determinado tema, una determinada asignatura, ¿no? Si van a hacer un informe de contabilidad, ese es un informe científico.
Un informe de algoritmos es un informe científico. Entonces, todo lo que me remite a trabajos científicos, a trabajos que se evidencian con pruebas, ¿no? Trabajos de divulgación o informes de divulgación siempre van a promover algo, van a informar sobre algo, van a transmitir una información que se pretende sea de conocimiento general. Los informes de carácter mixto son aquellos que son científicos y al mismo tiempo promueven algo, por tanto mantienen estas dos realidades. De acuerdo a sus, perdón, de acuerdo a sus características textuales, muchachos, de acuerdo al texto, al tipo de texto, puede ser expositivo, quiere decir, desarrolla un tema sobre diferentes ideas de un tema central, y analítico, como yo les decía en alguna clase anterior, es cuando nosotros cogemos un tema y lo hacemos pedacitos, lo desgranamos, lo vamos evaluando poco a poco, parte por parte. Entonces, hay informes que van a dividirse en partes para poder aclarar, para poder llegar con mejor información y de una manera más concreta, más específica al público lector, ¿no? Por ejemplo, el análisis de cómo funciona, un informe analítico de cómo funcionan los diferentes departamentos del Banco del Pichincha en Guaranda, ¿no? Cada uno tendrá que hacer dará su información. Y yo en el informe general voy a explicar cada una de las realidades de los diferentes departamentos. Entonces, estoy analizando cómo funcionan las diferentes partes de una institución, qué es lo que han hecho, cómo han trabajado, qué resultados han conseguido, etcétera. Y entonces estoy viendo parte por parte. Lógicamente, un informe analítico siempre va a llegar a una conclusión. En un informe expositivo siempre tendremos una parte final, un cierre, una conclusión del trabajo del informe. Pero en un informe analítico, siempre al final del análisis haremos una conclusión donde conste el resultado de ese análisis. Bueno, hicimos un análisis de este departamento, de esto otro, qué es lo que están haciendo, y cuál es la conclusión, a qué llegamos, cómo eso funciona en conjunto en el Banco del Pichincha. Un informe de divulgación son informes que no necesariamente, muchachos, tienen que tener un lenguaje muy culto, muy científico, palabras muy complejas. ¿Por qué? Porque va dirigido a un público en general, a un público abierto. En cuanto que el informe científico, sí. El informe científico, como su nombre lo indica, su lenguaje será científico. Su lenguaje será un lenguaje eh, culto, un lenguaje incluso con tecnicismos, ¿no? Con palabras propias de esa rama del conocimiento que estamos trabajando. Pero un informe de divulgación es abierto al público, a un lector común, a un lector en general, con el que no podemos manejarnos con un lenguaje muy científico, con un lenguaje muy complicado, sino con un lenguaje más abierto, más coloquial, más al acceso de cualquier tipo de público, ¿no? ¿Qué hace un informe de divulgación? Explica hechos, ideas, conceptos, descubrimientos relacionados con la ciencia o con el conocimiento en general, pero sin mucho tecnicismo, sin un lenguaje muy complejo. Siempre, incluso hasta en los textos científicos, muchachos, actualmente se trata de llegar de la mejor manera posible al público. Buscar que el lenguaje que va en un informe sea un lenguaje accesible al lector, que no complique mucho. A no ser que sea un lenguaje, como les digo, un informe muy científico, muy específico, en el que sí, lógicamente, habrá palabras muy propias del área y que no van a permitir que cualquier persona acceda a esa información, que cualquier persona pueda leerlo, ¿no? Pero en general se busca siempre el lenguaje más abierto
que llegue a la mayor cantidad de público. La comunicación debe fluir, las personas deben entender lo que está en ese informe. Cuando nosotros accedemos a un informe medio complejo, ¿qué hacemos? Buscamos la información complementaria que nos permite entender ese informe, ¿no? Los informes mixtos, como les manifestaba, suelen estar destinados a una organización al mismo tiempo que dan a conocer información al público en general. Puede tener tecnicismos, por tanto, palabras propias de un área específica, y tiene, de hecho, información general. Cuando hay tecnicismos de palabras muy propias, un metalenguaje muy específico, se acostumbra a colocar un glosario al final del informe, quiere decir, como un diccionario, ¿no? Tal palabra, ¿qué significa? Tal palabra, ¿qué significa? Tal manera que si yo estoy leyendo, me voy al glosario, me voy al final del informe, digo, a esto se está refiriendo la persona. ¿Por qué? Porque me está dando el concepto más coloquial, más sencillo para yo poder entender ese informe. Además de la estructura general, los artículos de divulgación pueden incluir elementos que complementan el texto y facilitan la información. Como decíamos hace poco, muchachos, un informe no tiene que ser necesariamente un texto frío, solamente letras, sino que puede y necesita, para comunicar mejor la información, colocar gráficos, fotografías, viñetas con datos, pie de foto es muy importante, colocar siempre, porque ponen la foto sin saber de qué es. La foto tiene que tener abajo la descripción, qué pasó, qué es lo que está pasando en esa foto para yo entender, ¿no? La fecha en que aconteció tal cosa, cuáles son las personas que están ahí, también puede ser si son personas de rangos que necesitan ser identificados, etcétera. El informe expositivo fundamentalmente va a describir el hecho. Por eso es que les digo que en el informe expositivo hay un inicio y hay un final, hay una continuidad de ideas para poder explicar un determinado fenómeno, una realidad, ¿no? El informe expositivo tiene el objetivo de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, algo que pasó. Debe ser informado, también adecuándose al público al que va dirigida esta información. Es la actividad que se desarrolla y la narración, la descripción de aquello que sucedió, que aconteció. Un informe analítico, repito, ya les había dicho, irá parte a parte explicando hechos o datos. Puede incluir también gráficos, cuadros, tablas, para poder entender los datos. Los informes analíticos se utilizan mucho en los negocios y en los campos que tienen que ver con el comercio, con la producción. Identificar oportunidades para poder mejorar. Ese será el objetivo siempre de un informe analítico. Analizamos una realidad, una situación, para mejorar nuestro trabajo. Por ejemplo, miren, aquí se ha tomado en el año 2022 un análisis de la cantidad de usuarios en el Ecuador de las diferentes redes sociales. Si aquí está que la mayor cantidad en el 22 usaba Facebook, que Pinterest utilizaba o veía una determinada cantidad de gente, y así determinados otros espacios, ¿no? Yo que cojo este análisis, yo que estoy revisando esta información y pertenezco por decirles, a Pinterest, y yo veo que Facebook estaba en primer lugar en 2022, ¿qué podré hacer? Yo que trabajo acá en Pinterest, ¿para qué me sirve conocer estos datos? ¿Para qué me sirve saber que más gente estaba en Facebook y que en Pinterest está menos gente? ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo como trabajador de esta empresa viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están por delante de mi empresa? ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? Muchachos, ¿para qué me servirá saber quién está en primer lugar, en segundo, en tercero,
siendo que yo soy una red social que estoy por acá, todavía no llego ni al segundo lugar. ¿Qué pasará? ¿Qué buscaré hacer yo después de identificar que hay otras al frente de mí y que yo estoy aquí en séptimo lugar? Muchachos, ¿qué haré? ¿Qué buscaré yo que estoy en séptimo lugar, viendo que hay otros que están adelante? Les pregunto, muchachos. Están adormecidos hoy ustedes. ¿Qué pasa, muchachos? Pasa que yo, si estoy en séptimo lugar, ¿qué iré a hacer? Iré a revisar qué es lo que está haciendo TikTok, qué es lo que está haciendo Facebook, qué es lo que está haciendo Instagram, qué es lo que están haciendo las otras redes para yo también avanzar, para yo también hacer eso que ellos están haciendo, para yo también copiar de alguna forma, legalmente, ¿no? Pero copiar lo bueno, mecanismos que desarrollan estas otras redes sociales para yo también poder desarrollar la mía. Entonces, cuando nosotros pertenecemos a una institución y estamos viendo el informe que presentan otras instituciones y que van desarrollando, si están al frente, están a la vanguardia, a mí como institución que estoy ahí en ese seguimiento, me puede ayudar como referencia para yo ir avanzando y para yo ir imitando, entre comillas, ¿no? Ese trabajo e irlo desarrollando a la par. También podemos hablar de informes persuasivos. Los informes persuasivos se utilizan mucho en el área de marketing. ¿Y son para qué? Para llamar la atención, para convencer, para conquistar público. Por ejemplo, cuando, y hace eso mucho algunas empresas, ¿no? Que ellos trabajan mucho en la publicidad, en la propaganda, de cómo les está yendo, de las cosas que han alcanzado, de los éxitos que tienen en su trabajo. Eso, la competencia, las otras empresas miran y dicen, ¿cómo es que estos llegan allá? Yo también quiero ir en esa línea, ¿no? Entonces, los informes persuasivos son informes que tienen un rasgo de información positiva, recuperan, rescatan, desarrollan, proyectan todo lo bueno de su institución. No es que no haya cosas malas ni que haya algunos problemas, sí, pero se enfocan mucho en las cosas buenas, en las cosas positivas, y eso la explotan, porque eso es publicidad, eso es marketing, eso es lo que consigue que mi empresa vaya adelante y que se muestre como una empresa de vanguardia, una empresa que está adelante, ¿no? En términos generales, un informe es un trabajo cuyos resultados o cuyo producto es esperado por personas distintas a quien lo realiza. Yo hago el informe para otra persona que va a leer mi informe. No está relacionado directamente a lo que yo estoy haciendo, pero rindo cuentas a esa persona. Por ejemplo, si yo trabajo en el GAD de Guaranda, ¿a quién rendiré cuentas? ¿A quién le presentaré informes? ¿Quién es el jefe máximo del GAD de Guaranda, muchachos? El alcalde. El alcalde, ¿correcto, Génesis? Entonces, todos los departamentos, todas las áreas de un GAD debe realizar informes mensuales, trimestrales, anuales, para saber cómo está funcionando la cosa, para saber cómo está yendo el trabajo. Entonces, eso se hace en todas las instituciones. Por ejemplo, en la universidad, nosotros los profesores damos nuestra clase y vamos cumpliendo con lo que hay que ir realizando. Pero, por ejemplo, los señores coordinadores tienen que hacer un informe, un seguimiento de cómo van las clases, de cómo están los alumnos, de cómo están los profesores, etcétera. Y eso llega al consejo universitario, donde está el rector y están todas las autoridades que están al mando, se puede decir, de la universidad. Y van tomando, se puede decir, la temperatura, ¿no? De cómo van las cosas. Con esos informes, viendo los puntos fuertes y los puntos débiles, se enfocan en mejorar en la parte donde hay debilidad. Muchas veces fortaleciendo lo bueno que tiene la universidad en este caso y otras ocasiones realizando actividades para mejorar
la calidad universitaria, la calidad académica, para actualizar, para capacitar a los profesores, a los funcionarios, etcétera. Entonces, es todo un seguimiento que se hace a partir de ¿qué? De los informes anuales, de los informes a los que se llega al concluir un proceso. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo nos fue? ¿Dónde estamos mal? ¿Y dónde estamos mal? Vamos a mejorar. Por tanto, lo esencial siempre es ser muy objetivo. Un informe, vuelvo y repito, muchachos, la gran diferencia, pongan atención porque eso puede salir en las preguntas del examen de la semana 16. Un ensayo sí puede ser sobre cualquier cosa. Un informe tiene que ser sobre algo que ya aconteció. Un informe no es que el sueño. Un informe tiene que ser de los acontecimientos, de los hechos, de las realidades, de actividades ya pasadas, las cuales me permiten realizar el informe. De ahí estoy tomando ideas para yo escribir este informe y lógicamente acompañarlo con tablas, gráficos, evidencias que me permiten sustentar la veracidad, es decir que es verdad lo que está escrito en ese informe. El informe es un documento escrito en prosa informativa. No es escrito en verso, no es poesía, es prosa, ¿no? El lenguaje desarrollándose de forma organizada, de forma clara, de forma precisa y lógicamente, dependiendo del área, podrá ser científico el lenguaje, podrá ser técnico, podrá ser comercial el lenguaje que se utilice en un informe, con el propósito de comunicar la información de aquello que ya se realizó. Por tanto, siempre un informe va a aportar datos significativos para el desarrollo de un grupo, de una organización, de una institución. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, por favor, sobre este tema? ¿Alguna pregunta sobre lo que es el informe, el tipo de lenguaje que se utiliza en el informe? ¿Cuáles son los datos que se recogen en un informe? ¿Alguna pregunta? No, Liz. No, ok. Entonces, estas diapositivas también les voy a compartir este mismo momento para que ustedes las vayan observando, ¿no? Y reiterar el trabajo que tiene que ser esta semana, semana 14, la realización de del APE sobre el informe. Todo el desarrollo del APE tiene que ser sobre lo que es el informe, concepto, por tanto, características, tipos de informe. ¿Ok? ¿Está claro entonces, muchachos, de este tema? ¿No hay problema aquí? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas aquí? No, Liz. Ok, No, Liz. María Cristina. Ok. Los trabajos, por favor, los hacen. Voy a poner, ¿qué fecha está? Estoy perdida con las fechas. Un momentito, por favor. Estamos en el mes de julio. 16. O sea, muchachos, voy a poner el trabajo para que lo entreguen, el APE, hasta el sábado 20. ¿Puede ser? Hasta el sábado 20 a las 12 de la noche. Hasta el sábado 20, por favor, suben su trabajo de esta semana. ¿Ok?